Una 12 y 21 minutos de la mañana. ¿Cómo estás, doctora Conchita Vidales? Pues muy bien, estaba preguntándole ya antes de empezar a Javi que me tiene que dar un truco para que las sardinas no vuelan. Ay, a mí Así que otro. si se quedan, Y a lo mí van a otro. saber. A ver si ¿Qué sabe, tal, Javi ¿no? Chozas? Bien, un placer estar como cada viernes con todos vosotros. El placer es nuestro. Bueno, hoy, que son las 12 y 31, que he hecho las 12 y 21, pero porque estamos tan a gusto que quiero quitarle yo minutos al programa. Yo les he dicho a ustedes que si tenían en casa coles, pues brócoli, coliflor, algún pescado azul. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy nuestro tándem, Conchita Vidales, Javi Chozas, nos van a hacer unas recetas muy interesantes que tienen que ver con los problemas inflamatorios. Entonces son recetas antiinflamatorias. Eso es. Hemos planteado un menú antiinflamatorio, Julia, porque seguro que muchos de los que nos estáis viendo habéis padecido alguna vez una digestión pesada o habéis dicho, es que estoy como inflamado, me encuentro inflamado. Sí, bueno, ¿verdad? pues que sepáis que con la alimentación podemos ayudar a no estar tan inflamados, es más, a digerir mejor y no solo a nivel de digestión, Claro que dices, si no he sino comido a nada, nivel de doctora. articulaciones. ¿Por qué pasa eso? Esa sensación de decir, parece que me he comido, una amiga dice siempre, parece que me he comido una Bueno, vaca, si no he comido. Es verdad. Eso puede ser debido a muchas causas, Julia, pero es verdad que a veces mezclamos alimentos que tenemos en casa que por separado pueden no tener esta acción, pero sin embargo cuando los mezclamos nos pueden dar más inflamación. Y hay que elegir aquellos alimentos que sean más antiinflamatorios. También vamos a hablar hoy de especias antiinflamatorias y por supuesto de postres antiinflamatorios. Toma ya, qué bien. Así que nos vamos Javi a nos Bueno, va a empezar vamos a desinflamarnos enteros. Como Algo un globo, importante. vamos a deshinchar. Ahora Además, estamos como un globo gordo, por eso vamos de chiquitito. que es algo chiquitito. importante de todo ello, aunque digamos que es desinflamatorio, tenemos que regularnos la cantidad, ¿no? Oye, pues voy a comer Claro, hombre, frutos rojos, me exactamente. hincho frutos rojos. Eso Y es. luego muy importante también, que yo solo noto, hay que descansar, porque si por mucho que comamos esto, si no descansamos, no tenemos... Os lo dice el profesional del descanso. ¿Cuántas horas has dormido hoy? Es No, hoy verdad. sí, hoy 6. Bueno, Hoy he estado seis, Hay hoy que he estado seis. dormir porque Aquí durante está la el doctora. sueño, Regáñale porque no duerme. pues hay que Está todo el dormir día porque trabajando. durante el sueño se regenera el organismo y es verdad que el sueño también nos ayuda a producir neurotransmisores que son necesarios no solo para el descanso sino a lo largo del día. Yo he de O sea decir que lo noto muchísimo, cuando descanso más, lo ¿Sí? noto muchísimo. Uno de los grandes antiinflamatorios que estamos utilizando hoy, que sobre todo está de temporada, son los frutos rojos. Sí. Podemos coger todos aquellos que veamos en medida o en porcentajes equilibrados. Quiere decir, ¿la sandía la podemos echar en cantidad? No, vamos a regular, pero sí que vamos a intentar incorporar la sandía para regular la acidez, por ejemplo, que tiene la fresa. No vamos a incorporar azúcares adicionales. Le voy a poner toda esta frutita, la he puesto picada. Al igual que la he puesto picada, la pondría picada en un triturador y haría una cremita. Una cremita con uvas rojas, con fresas, sandía y cereza. Qué rico. Después de todo esto, ¿con qué lo vamos a combinar? Porque luego, en muchas ocasiones, no sabemos con qué combinarlo. Bueno, yo le he puesto directamente toda esta picada de fruta y una pequeña cantidad de reducción, que le vamos a incorporar aquí, de vino tinto y vinagre, ¿vale? Entonces removemos y aquí tenemos como una mezcla de frutita que la va a ser nuestra guarnición de nuestra crema o nuestro salmorejo o nuestro gazpacho, vamos a decirlo así, nuestro gazpacho de frutos rojos, que simplemente partimos el día antes, lo dejamos todo en reposo y al día siguiente trituramos. ¿Qué es lo que he incorporado? Que hablábamos antes, Conchita hablaba de una de las especias antiinflamatorias más comunes, la cúrcuma, que en este caso va a ser una de las que vamos a utilizar, igual que el jengibre que utilizaremos en el postre. Todo esto lo vamos a utilizar en la maceración. El día antes lo pondremos en maceración con todos los ingredientes para que absorban y se intercambien los sabores. Una vez que lo tengamos así, pues algo muy sencillo. Yo he cogido algo que tenemos siempre en casa, que son unos langostinos y que podemos conseguir fácilmente para guarnecer nuestra elaboración y que de esta manera pues no sea solo los frutos rojos, que tenga un poquito más de sustancia. de además sustancia. de los Y frutos además rojos. es una carne del Mira qué marisco bonito, que queda. nos aporta minerales, yodo, vitaminas. Y una cosa importante de los frutos rojos, también para favorecer que no nos inflamemos tanto, debemos elegir frutas y verduras que sean bueno, pues bajas en calorías. Normalmente casi todas las son, pero en concreto los frutos rojos nos aportan muy poquitas calorías y son ideales para esta época del año. Así que combinado con el marisco y con este plato maravilloso que nos acabas de preparar, Javi, pues puede ser un entrante o un primer plato fantástico para reducir esa inflamación
y para controlar calorías y refrescarnos también. Algo diferente y sobre todo pues con un sabor diferente, no común a lo que estamos acostumbrados a comer, que aunque tenga una visión muy similar, pero que en Y este nos caso... asegura que con eso no te vas a hinchar. Hombre, si te comes 2 litros te va a hinchar seguro. En Pero esa en cantidad, su justa Julia, seguro medida, que no. Seguro que no. Me encanta. Bueno, vamos a ver por el siguiente. Venga. Pescados. Estábamos Has ido hablando... por sardinillas He ido por a sardinillas la esta pescadería. mañana. Sí. Entonces, una de las cosas que estábamos hablando previamente es qué tipos de pescados son los que nos ayudan a evitar esa inflamación. Y bueno, Conchita, tú cuéntanos un poco Sí, qué pescados y por qué. Hemos elegido el pescado azul. En general, casi todas las proteínas, y dependiendo de cómo las cocinemos, siempre con preparaciones sencillas, como hacemos aquí a la plancha, al horno, nos van a evitar esa inflamación. Pero concretamente, los pescados azules son muy ricos en ácido omega 3, que hemos mencionado aquí más de una vez, que son los ácidos grasos insaturados. Además, este ácido nos ofrece una protección para todo el sistema cardiovascular, para la circulación, y en este caso también es un potente antiinflamatorio natural. Como bien dice Javi, hay que tener en cuenta la cantidad de lo que nos tomemos y el modo de preparar. Como estáis viendo, muy poquito aceite, que por otra parte el aceite de oliva también es un gran antiinflamatorio, pero en su justa medida, y con esto también la proteína ofrecida por la sardina en este caso va a quitarnos esa parte de inflamación que podemos tener con otro tipo de preparaciones o otro tipo de proteínas no tan... Y mucha gente dirá, claro, ahí en el plato, como es ligeras. grande, pues no va a oler las sardinas. Pero es que Un muchas truco, veces yo quiero un truco porque no me encantan cocinamos las sardinas. sardinas porque está ya todo el día oliendo sardinas en la casa, pero no la cocina solo la casa entera. Bueno, Sí. ¿qué es lo que Trucos, tenemos que hacer? Bueno, al habichazas. final el truco es muy sencillo. Cada alimento tiene su aroma o su olor. Pasa lo mismo cuando cocemos coliflor o pasa lo mismo es cuando verdad. el brécol. Sí. Entonces todo se trata un poco de regular la Hombre, intensidad sí, me digo que no de la huele a misma. sardinas, pero que huele a que 300 tampoco. Deja abrir la ventana. Bueno, en este caso, en lugar de abrir la ventana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a desengrasarlas previamente. Una vez que las tengamos limpitas, las vamos a meter en un poquito de agua. Después de ponerlas en agua con hielo, las vamos a desangrar y después de desangrarlas, las vamos a marinar. ¿Con qué las vamos a marinar? Las vamos a marinar con una pequeña cantidad de cítrico, ¿vale? Y una vez que la tengamos con ese cítrico, le vamos a echar una pequeña cantidad de lácteo. Y el lácteo va a neutralizar, en este caso, Una poquita de... esa ¿Tú le has intensidad. hecho todo eso a las que has traído? ¿En estas de aquí? Sí. Es que no huele, ¿a que no huele mucho? Es Ahora que no mismo huele no Hombre, está para oliendo ser, nada. para ser sardina... Ahora Ahora eso, mismo, sardinas. Ahora mismo huele, decir que es no rico, huele- pero no huele a no sardinas. huele a sardinas, ¿A que no? no. Es Que verdad, estamos ¿eh? encima directamente. No, no. O sea, bueno, directamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, o podemos ponerlas directamente o vamos ¿Y a qué has hacer... puesto al lado con el aceitillo? ¿Un Mira. pan de coca? He puesto un pan, bueno, es un pan de aceite, que en este caso no es tan pesado, es más aireado y no tiene tanta cantidad, en este caso, de calorías como posiblemente un pan mucho más intenso. Le voy a poner, le he puesto un poquito de una salsa de tomate infusionada con azafrán, porque el azafrán es otro de los ingredientes que Antiinflamatorio, tenemos sí. antiinflamatorios y que, bueno, pues que siempre me gusta utilizar. Bueno, antiguamente sabes ¿vale? que tomaban, por ejemplo, las infusiones de azafrán, que eso lo aprendimos tú y yo cuando estuvimos en aquel Efectivamente. museo del azafrán en Madrid de Jos, ¿te acuerdas? Que es un sitio, si no lo conocen, increíble. Y allí había una zona dedicada a a los distintos especias. tipos de medicamentos Claro. que se utilizaban con el azafrán. Entre ellos, por ejemplo, cuando había dolores menstruales, pues El una infusión de azafrán, azafrán iba totalmente. estupendamente. Por el También efecto para las... antiinflamatorio. Eso es, y para las Las personas que cefaleas. tenían migrañas, Sí. también era muy bueno el Sí. azafrán. Y un apunte, por ejemplo, el pan que ha utilizado... Qué rico, ¿eh? El pan que ha utilizado Javi, pues en este caso ha explicado un poco el porqué, pero, por ejemplo, hay varias personas que digan, bueno, y el gluten también puede ser un proinflamatorio. Bueno, si tenemos alguna intolerancia al gluten, podemos utilizar cualquier otro tipo de pan y con cualquier otro tipo de preparación, por ejemplo, de maíz o de arroz también. Es otra posibilidad para hacer este plato. No huele, ¿eh? No huele nada. Es que estoy Lo que alucinando. huele es Huele la más plancha. la plancha. Huele de más la sartén plancha que lo que Les son las aseguro sardinas. que las sardinas. sardinas no huelen. Es ¿Con qué vamos a increíble. combinar? Hablábamos antes también del tema de la coliflor, del tema del brécol, que tampoco tenemos este olor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, un bote donde nos vienen las conservas, yo he previamente escaldado, nada, unos minutitos directamente en agua caliente con un poquito de sal, el brécol. Vemos que todavía está un pelín al dente, Un poco crudo. un pelín duro. Pero sí que es muy importante cuando lo saquemos meterlo en agua con hielo, ¿vale? Para cortar en la cocción y que sea tan verdecito como está aquí. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues meterlo dentro de este bote,
y que muchas veces, oye, hemos comprado berenjenas, hemos comprado aceitunas y muchas veces nos enloquecen los aliños que traen las berenjenas, que es muy sencillo, que ya las hemos hecho alguna vez. Bueno, pues directamente vamos a coger y a utilizar este caldo que tiramos en los botes y que no reutilizamos para cubrir nuestra coliflor, nuestra berenjena y, bueno, incluso nuestro brécol. Lo dejaríamos todo el líquido como si fuera la berenjena o la aceituna que viene y cubriríamos, lo dejaríamos así durante una semana. Y tenemos un brécol o una coliflor con el sabor a la berenjena que de verdad que no va a defraudar en absoluto. Ah, qué bueno. Entonces es algo, una manera que realmente, bueno, pues podemos darle un sabor. Yo lo voy a hacer directamente para no dejarlo esa semana y lo voy a colocar por encima para que tenga... ¿Y lo que antes has colocado qué es? He puesto unos boletus, Ah, boletus. unos boletus en la parte de abajo para que tenga un sabor intenso. Y veis que no he incorporado nada de sal porque la propia sardina con sus sales minerales son más que suficientes. Y después de eso le vamos a colocar en la parte de arriba, le vamos a colocar bueno, pues el brécol. Le voy a colocar aquí en la parte del centro. Esto normalmente se puede comer en la parte como si fuera una coca o lo podemos comer tal cual. ¿Y qué es lo que le voy a colocar también? Encurtidos, ácidos. En este ¿Y por qué caso, los encurtidos también funcionan muy bien como antiinflamatorios? También lo que es el ajo, algún encurtido tipo berenjena o como estábamos, o los pepinillos en vinagre, también favorecen el tránsito intestinal y también sacian, son saciantes. Bueno, por eso los antiguos, los abuelos, ¿te acuerdas que a lo mejor se comían unas judías blancas o unas lentejas? Y siempre tenían, yo recuerdo a mi abuelo que tenía el encurtido para al lado. favorecer Las piparras. Las piparras, Siempre lo tenían para favorecer la digestión. Para favorecer la digestión de en este caso, lo que... Isotón y polivalente también. Con las legumbres. Y luego hablando del brécol, toda la familia de las crucíferas, que son brécol, coliflor, la col rizada, las coles de Bruselas, aunque puede parecer que provocan más gases, si los preparamos bien, como nos explica Javi siempre ese método de cocción, que se quede un poquito crudo, no provocan gases y son también alimentos antiinflamatorios, para tenerlos muy en cuenta. Pues mira qué bien nos ha quedado nuestra coca. Un golpe de horno y con un golpe de horno tendríamos ahí nuestra elaboración terminada. Divinamente. Bueno, nuestra siguiente... También hay postres antiinflamatorios. Hemos hecho nuestro aperitivo, nuestro nos plato queda el más postre. contundente y también hay un postre. Voy a hacerlo directamente en un vaso, como Muy si bien. estuviéramos en casa y... Bueno, he cogido un poquito de yogur. Sí que es cierto que este yogur le he echado especias, le he echado un poquito de pimienta blanca, le he echado también una pequeña cantidad de canela y una pequeña cantidad de jengibre rallado. Entonces todo eso lo dejamos y vemos que es como un yogur especiado. No tiene nada de azúcar. Entonces nuestra idea de este yogur es que, como veis, yo he traído un yogur normal y un yogur con una latita. Lo que cojo es el yogur normal, le especio, lo meto dentro de nuestro bote y lo dejo hasta el día siguiente. ¿Para qué? Porque como no vamos a someter a temperaturas positivas, que simplemente va a ser por reposo, las especias adquieran el sabor del yogur y viceversa. Y ¿Vale? muy importante también, el yogur tiene esos bífidos activos, que son los probióticos, Los probióticos. que también favorecen la salud intestinal y que favorecen que no tengamos tanta... Para tener esta microbiota tanta sana, efectivamente. exactamente. El kiwi también Porque si la lo microbiota favorece. no está bien, enseguida empieza ese proceso inflamatorio. El otro Eso día es. una amiga me enseñaba un análisis de su microbiota. Sí. Súper interesante un día para Nosotros los hablarlo en el hacemos, tema. sí. Porque Es- ahí se veían todos los tipos de bacterias buenas y malas Correcto. que están en nuestro intestino. Es un estudio de tu composición corporal, entonces sabiendo cómo está tu microbiota podemos darte desde alimentación necesaria a suplementación necesaria, en este caso probióticos, recomendar yogur, kéfir, incluso otro tipo de alimentos como por ejemplo el brécol. Doctora, son- que es la causa muchas veces de de esa ese inflamación. proceso inflamatorio, Sí. que hay gente que dice que no sé lo que me pasa, que Sí. como lo que sea Pues y simplemente bebo es agua que y me hay una inflamo. disbiosis intestinal, Eso es. que es un desequilibrio entre las bacterias buenas y Y malas. las malas. Mira, lo que está colocando ahora en las nueces también, otro potente antiinflamatorio. Una nuez, por Unas ejemplo, nueces, un puñete de nueces por la mañana. O 2 o 3 nueces, o en el postre que está preparando Javi. El kiwi, ¿por qué, doctora? El kiwi igual. El kiwi además es una fruta que, aparte de las propiedades que tiene para potenciar nuestra inmunidad, es muy rico en vitamina C. Tanto la inmunidad como la vitamina C es importante reforzarlas para evitar la inflamación.
Bueno, importante a la hora de hacerlo, sobre todo, un jengibre que esté fresco. Luego los kiwis, ya tenemos diferentes variedades. Cuando vayamos al súper a comprarlos, podemos comprar el kiwi amarillo. Sí, pues eso me gustaría que nos hicieras un poco una descripción de qué kiwi compramos, porque la mayoría de las veces los compramos mal. Pensamos que los amarillos, pues yo prefiero amarillo porque está más dulce, pero ¿realmente es el amarillo mejor para ciertas Realmente nos tenemos patologías? que adaptar a la maduración de la fruta. Eso es. Tendremos que ver de dónde proviene y no fijarnos muchas veces en el precio, que nos fijamos, oye, este es más caro, es mejor. No, a lo mejor es que el lugar de donde proviene es más... Viene de más lejos. Y tienen que, bueno, pues en este caso, sufragar los costes del transporte. Entonces tenemos que vernos de dónde proviene y sobre todo la dureza que tiene. Siempre cuando vayamos a comprar kiwis vamos a ver que tenemos kiwis con vellosidades exteriores y hay kiwis que son otras variedades que no tienen estas vellosidades. Sí, exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a abrir uno para que lo ¿Cuál es veamos. más bueno? Como Es que son dicen, diferentes. aquí en Castilla-La Mancha Diferentes. somos muy... ¿Sabes ¿Cuál es qué el mejor? ocurre? No hay ni bueno ni malo. Flaca, Lo aquí que somos de pasa muy- que- ¿cuál es el ¿Cuál bueno? es mejor? ¿Cuál es el Mira, peor? la diferencia básicamente es la maduración en planta. ¿Veis la diferencia? Sí, Uno está claro. como amarillento Sí. y el otro Y las- está y la- verdáceo. la- La Pero cantidad este está de mucho más pepitas. ácido. Este es más ácido porque tiene más pepitas. Toda la acidez se encuentra por regla general en la zona de ¿Y las este más pepitas. ácido para qué sirve? Bueno, podemos ¿No da más utilizarlo. acidez de estómago, doctora? No, mira, curiosamente todo lo que es más ácido a veces es mejor para... Mira el limón, lo bien que por sienta eso agua te de digo, limón. el Pomelo. limón. O el pomelo. Entonces, la diferencia puede ser un poquito también a nivel de fibra, pero generalmente son frutas que, sobre todo la diferencia está en su grado de maduración y en la cantidad de azúcar que tiene en función de ese grado de maduración. Por ejemplo, la gente que tiene esas inflamaciones porque tiene problemas digestivos, a lo mejor le cuesta ir al baño. El kiwi es maravilloso. ¿El kiwi verde o el Sí. amarillo? ¿O da igual en este caso? Podrían tomar los dos en este caso. Si ¿Y los diabéticos? los diabéticos... Mejor el verde, porque a lo mejor otro es muy El dulzón. verde tiene un poquito menos azúcar porque por ese dulzor que tiene más el amarillo, pero realmente podrían tomarlo. Ten en cuenta que estamos hablando de una pieza, o fíjate qué pequeñas, en este caso son kiwis pequeños, con lo cual tampoco van a subir mucho el azúcar. Y otra cosa muy importante, que lo iba a decir antes cuando hablabas de los frutos rojos, en general a las frutas no hay que añadirle, igual que los yogures, más azúcar, porque ya tienen su propio O sea, azúcar. las fresas esas que nos hacemos con azúcar, no. No, porque eso es añadirle azúcar, que además el azúcar, las harinas blancas, son proinflamatorios. Eso es justamente lo que tenemos que evitar para no tener tanta O sea, nos inflamación. estamos comiendo el fruto rojo pensando que estamos haciendo Pero si le ese añades ejercicio azúcar antiinflamatorio y le blanca, echamos 1 kilo de azúcar la o hemos la nata. liado. Eso ya no va a ser antiinflamatorio. ¿Qué estás poniendo ahora? Jengibre. Jengibre. Muy importante el jengibre para dar ese toque, para dar ese sabor, para que realmente, bueno, pues tengamos esa chispa cuando lo vayamos a comer y la mezcla del kiwi con las ¿Y el jengibre nueces. se lo pones crudo? Le puedes, claro, esto no hace falta cocinarlo, incluso puedes coger un rallador y rallarlo, o puedes directamente en el mismo yogur que hemos hecho, la infusión previa, directamente lo rayas con un microplane o con un rallador y bueno, habéis visto que es muy sencillo de pelar, que muchas veces Sí, quitamos sí, medio verdad. jengibre con un cuchillo, pues directamente con la cucharita vamos Tiene raspando. un sabor un poquito especial, hay que decirlo, que no a todo el mundo le gusta, pero es antibacteriano, antiinflamatorio, antivírico, anti todo. O sea, ¿Una infusión de esto- jengibre por la mañana tú recomiendas? Bueno, o en la mañana o a mitad, O de, a la mitad de la mañana, mañana. o por ejemplo para favorecer la digestión. Hay después de infusiones de comer. cúrcuma y jengibre templadas, ni calientes ni frías, O sea, pones el jengibre a hervir o las hay ya preparadas, pero es mejor hacerlo natural. y luego le Mira pones un cómo poquito huele. de cúrcuma. Es que me encanta. Huele rico, rico. Huele una mezcla entre lima No y lo he dicho limón. antes, pero coger si queréis un kiwi para que veáis que muchas veces cuando vamos a la compra algo muy importante, que sí, que no vamos a estar delante de la gente quizá oliendo los ingredientes, pero simplemente cuando vayamos a partirlo, Imagina, estás en el supermercado oliendo. escucha, Oye, yo vamos lo a hago ver, Que con los otro programa de melocotones. cosas y estoy aquí. no oliendo. hace falta que te pongas con ello con la nariz pegada, pero tú te acercas un poquito Y huele. igual ya, que sí, el es tomate verdad. de mata, No, igual no, que eso es todo verdad, y eso. es importante Yo hacerlo porque perdona, son los melocotones los cojo y si no huelen no los compro. Bueno, pues esta ha sido nuestra propuesta, señoras y señores, este yogur natural maravilloso que ha preparado Javi Chozas. Hemos visto también esa coca de sardinas y muchas más cosas y ese entrante que lo tenemos allí, cógelo Chozas, que tenemos tantas cosas en la mesa que nos enseña nuestro Pablo. Sí. Todos hoy recetas antiinflamatorias, doctora Vidales, Sí, que nos harán llevar la vida mucho mejor. Mucho mejor y menos inflamados y más felices, que es lo Y importante. más felices. Javi Chozas, muchísimas gracias, Muchísimas doctora gracias a Vidales, nuestra vosotros. nutricionista, gracias. Gracias.